Libro de Eclesiastés. Iniciamos nuestro tiempo hoy siguiendo nuestra secuencia de estudio en los libros del Antiguo Testamento y hoy continuamos con uno de los libros de sabiduría, uno de los libros que determinamos o reconocemos como parte de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, un género literario común en el mundo antiguo y que la Biblia está lleno también de, de esos elementos de la sabiduría. Hemos estado planteando que la sabiduría en el Antiguo Testamento procura llevar al hombre a través de la experiencia a examinar su camino. Procura a través de las circunstancias de la vida enseñarnos. Un ejemplo, Job, la sabiduría que encontramos inmersa allí es una sabiduría que nos expone cómo el cristiano enfrenta el sufrimiento y cómo se maneja el cristiano en medio de las experiencias difíciles, y nos cuenta el testimonio de un hombre, Job, la experiencia que él vive y cómo a través de esa experiencia Dios trata con él, cómo a través de esa experiencia él logra entender y conocer más profundamente a Dios. Hablamos del libro de Proverbios, una sabiduría proverbial expresada de distintas formas literarias, que procura también hablarnos a través de las circunstancias de la vida diaria. Y los sabios que escriben estos proverbios tienen la intención de decirnos y aconsejarnos y decirnos: este es el mejor camino, esta es la mejor senda, que transites por acá, porque la experiencia nos enseña que este es el camino correcto, que esta es la conducta adecuada, que este es el estilo de vida apropiado. El libro de Eclesiastés no se queda ajeno a eso. El libro de Eclesiastés también es un libro cargado de sabiduría, un tipo de sabiduría diferente a la sabiduría de Job o a la sabiduría de Proverbios. Una sabiduría que podríamos llamarle sabiduría pesimista, una sabiduría que el autor nos la presenta desde una perspectiva poco común para nosotros. Probablemente nosotros, los lectores modernos de un libro como estos, nos sentimos un poco incómodos cuando nos acercamos a él porque encontramos ciertas formas de expresarse que no son comunes, porque el autor, de una forma muy humana, expone las realidades de la vida, pero desde una perspectiva cargada de pesimismo, inclusive en algunos momentos hasta de sarcasmo, tratando de hacernos ver la futilidad y lo pasajero de esta vida. Y llega un punto donde uno dice, bueno, ¿y cuál es la intención del autor? Con tratar de abordar temas relacionados con la vida y hacerlo desde la perspectiva en que lo hace. Entonces, parte de la dinámica que estamos queriendo tener en el día de hoy es poder examinar un poco qué es lo que trata este libro. Ya la otra semana estaremos mirando algunos detalles y algunas secciones específicas del libro que nos van a poder dar un panorama mucho más amplio y nos van a estar ayudando a entender mejor el mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos del libro de Eclesiastés, estamos hablando de un libro que forma parte de la colección litúrgica de libros que el judaísmo usaba, los famosos Megilat. La Megilat es aquel compendio de libros que por lo general el judaísmo utilizaba y sigue utilizando hoy en día en medio de sus celebraciones litúrgicas o sus celebraciones de culto. Lo hicieron en el pasado y lo siguen haciendo hoy. El libro de Eclesiastés es uno de los libros que por lo general el judaísmo utiliza, lee, durante ciertas festividades en el año. Particularmente, el libro de Eclesiastés es leído dentro de los primeros días de la fiesta de los tabernáculos.
la fiesta que hoy los judíos llaman normalmente Sukkot. Y en esa festividad ellos leen este libro y uno se pregunta, ¿y por qué leen específicamente este libro, el judaísmo, en medio de la celebración de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot? Que por lo general la celebración de Sukkot se da entre los meses de septiembre y octubre de cada año. Vamos a estar mirando un poco eso porque cuando veamos la conexión que hay entre Eclesiastés y la lectura del libro en la festividad de los tabernáculos, nos damos cuenta mucho de la razón de ser por qué este libro y de su contenido es importante leerlo en una festividad como esta. ¿Qué hacían los judíos en una festividad, en la fiesta de los tabernáculos, o lo que llamamos hoy en día el judaísmo, la fiesta de Sukkot? Bueno, durante esta fiesta, normalmente los judíos a lo largo de los siglos, y en el Antiguo Testamento se daba también, ellos recordaban su salida de Egipto y cómo a ellos les tocó vivir en chozas, en tabernáculos, en casitas hechas ahí en medio del tránsito por el desierto, en enramadas. Y esa vivencia los hacía a ellos recordar su peregrinación como nómadas por el desierto. Entonces, desde el antiguo pacto, cuando al judío se le decía que tenía que celebrar una festividad que se llamaba la festividad de los tabernáculos, por lo general, los judíos recordaban que en el desierto ellos les tocó vivir en medio de chozas. Les tocó vivir en medio de enramadas a lo largo de muchos años en el desierto. Y menciono el tema de las fiestas de los tabernáculos porque el judaísmo por lo general lee el libro de Eclesiastés en medio de la festividad. Luego vamos a estar haciendo la conexión de por qué ellos leen ese libro. Vamos a leer un momento Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor en el capítulo 23, versículo 34 en adelante del libro de Levítico. Y leo para ustedes, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, verso 34 en adelante. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días en el mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, del octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Verso 38. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días, el primer día de reposo, y al octavo será también el día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. El mes séptimo la haréis. En tabernáculos, o sea, en chozas, habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová,
vuestro Dios. ¡Qué bella historia! Entonces, Israel, para conmemorar su salida de Egipto y que los judíos recordaran las acciones de Dios y cómo Israel le tocó transitar por el desierto y tuvieron que vivir en chozas, Dios establece una conmemoración, una celebración que tenía como propósito hacer remembranza, hacer recordatorio de toda esa experiencia en medio del desierto. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículo del 13 al versículo 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Verso 15, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Entonces, esta festividad tenía el propósito de recordar y Dios lo que pretendía a través de esta celebración es que el pueblo de Israel no se olvidara de lo que Dios había hecho por ellos sacándolos de la esclavitud en Egipto y del tránsito por el desierto, porque en medio del desierto a ellos les tocó vivir en medio de chozas. El judaísmo hasta el día de hoy sigue celebrando de esta manera. Hacen enramadas o levantan carpas, la gente está allí, mete a sus hijos y tratan de recordar de esa manera en medio de Sukkot o de la fiesta de los tabernáculos el cuidado de Dios y cómo a ellos les tocó transitar por el desierto. Y es una forma y un recordatorio visible. Dios no cuidó a la nación, Dios cuidó a Israel en medio de su tránsito por el desierto. Qué interesante esa historia, pero seguimos preguntándonos por qué se lee Eclesiastés en medio de la festividad de los tabernáculos o de Sukkot. Porque hasta el día de hoy se hace. Una de las prácticas comunes en medio de celebrar esta festividad hoy en día, el judaísmo hace una lectura del libro completo de Eclesiastés. Bueno, este libro tiene un contenido profundo. ¿Por qué? Porque su contenido reconoce a Dios y que Dios controla todo en el mundo. Para nosotros es un poco difícil entender cómo Dios controla todo, pero Él lo hace. La idea de leer Eclesiastés es primero reconocer Dios está en control de todo y Él cuida de todo, aun cuando nosotros no logramos tener una comprensión total de por qué Dios lo hace o cómo lo hace. El contenido del libro reflexiona sobre los placeres, la incertidumbre que rodea al saber humano, la futilidad de los esfuerzos y bienes materiales de los hombres, que muchas de las cosas en el plano humano caducan, se terminan, las injusticias de la vida, son realidades que experimentamos. Pero también, así como el libro de Eclesiastés nos habla de que todo eso es una realidad, el mundo está lleno de incertidumbre, de cosas pasajeras, de cosas que se terminan, de la vida que se acaba, todos morimos. También el libro invita a disfrutar la vida. El libro también nos habla de disfrutar de los placeres de esta vida, de disfrutar de cada circunstancia y de cada momento, pues nunca podemos estar seguros de qué nos deparará el futuro. Y que todas las alegrías y todo lo que podemos disfrutar son un don de Dios. Y por eso, como son un don de Dios, debemos de disfrutar de todo lo que Dios pone a nuestro alrededor, del alimento que nos da, sea este abundante o no, de la familia que nos otorga, de las cosas que tenemos, sean muchas o sean pocas,
Entonces, el libro de Eclesiastés es un libro que nos expone ante la realidad del hombre que vive en medio de un mundo pasajero, en medio de circunstancias que en algún momento no son fáciles, pero que en medio de la realidad de lo pasajero de este mundo, en medio de todo eso, tenemos que aprender a gozarnos y a saber que lo que tenemos es un don de Dios y que tenemos que disfrutar de lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, Eclesiastés es un libro que nos expone ante la realidad de lo que vivimos en el mundo, pero también llega y nos dice, a pesar de que hay muchas cosas que experimentamos en el mundo, que no son fáciles, que son difíciles, que son tristes o que están cargadas de dolor, tenemos que aprender a reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios y que Dios controla todas las cosas, por eso disfrutemos. Probablemente los judíos leían el libro de Eclesiastés porque todos aquellos que habían experimentado el tránsito por el desierto vivieron tiempos difíciles, pasaron por sufrimiento, pasaron por angustia, experimentaron el calor sofocante del desierto, momentos de hambre, momentos de dificultad, momentos difíciles, pero en medio de todo, ellos vieron la mano de Dios. A pesar de que el pueblo muchas veces se rebeló, reaccionó contra Dios y Moisés tuvo que interceder por ellos, en medio de todo eso, Dios extendió su gracia sobre ellos y a pesar de que por la incredulidad de la mayoría todos quedaron prostrados en el desierto, Dios cumplió su promesa de meter a una nueva generación de hombres y de mujeres en la tierra prometida que Él les había dicho que les iba a dar. Entonces, aún en medio del sufrimiento y de los momentos difíciles en el desierto, Dios tuvo cuidado de ellos, Dios los preservó y Dios cumplió sus promesas. Entonces, probablemente hoy en día, cuando un judío celebra la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, o en el pasado, cuando celebraban esa festividad, ellos estaban recordando los momentos complejos del tránsito por el desierto, pero y las realidades difíciles del mundo y del entorno que les tocó vivir, pero también reconocían la intervención de Dios, la acción de Dios. Y por eso el libro de Eclesiastés es un hermoso libro para recordarnos la realidad de que vivimos en un mundo que tiene sus propias complejidades y dificultades, pero que en medio de esas complejidades y dificultades Dios está allí presente. Eclesiastés o Coelet, como se llama, es el término en hebreo del libro, recomienda que debemos de aceptar con serenidad las desgracias y las adversidades, porque inclusive todas ellas van a ser pasajeras, como lo es todo en la vida del hombre. Al igual que fue la vida de Israel en el desierto, que esas circunstancias fueron momentáneas durante una cierta cantidad de años, momentos difíciles, pero en medio de todo eso, Dios ayudó al pueblo de Israel en medio de esa experiencia y los llevó a conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham siglos antes. Entonces, Sukkot o la fiesta de los tabernáculos tenía como propósito recordarnos el camino que transitó Israel después de la liberación de Egipto. No fueron tiempos fáciles, no fueron tiempos donde ellos disfrutaron de tremendos placeres, 40 años en medio de complejidades y de dificultades, pero aún en medio de todo Dios los preservó y los cuidó. Entonces, el judaísmo sigue recordando hasta el día de hoy en la celebración de Sukkot el cuidado de Dios, pero también las complejidades, las adversidades y los tiempos difíciles e inclusive todo lo difícil de los momentos que podamos estar experimentando, todo eso es pasajero. Entonces, con ese trasfondo del libro, nosotros deberíamos de acercarnos a examinar este libro, porque el libro nos expone ante las realidades de la vida.
Y el autor lo hace con un lenguaje pesimista, con un lenguaje sarcástico. Y por eso se usa constantemente la expresión todo es vanidad, todo se lo lleva el viento. Y es una forma de llegar y decir todo es pasajero, todo lo que vivimos está allí por un momento y al momento se acaba. Quiero que veamos un video, es un video de una organización judía no religiosa, pero que ellos expresan y presentan un poquito cómo ellos interpretan la celebración de Sukkot, cómo ellos cómo ellos se acercan a leer el libro de, de Eclesiastés, que su perspectiva es una perspectiva pues muy afín con la perspectiva religiosa judía, pero que nos puede dar una idea de cómo ellos visualizan este libro. Así que vamos a estar mirando y prestándole atención por unos cortos minutos al video. זה קהלת, והוא במקום הראשון עם מדליית זהב בספורט תנ"כי מכובד מאוד, הטלת ספק. מה זה הפתיח הזה? זה הכל הבל הבלים. קהלת שואל, מה הטעם? אם כל הנחלים זורמים לים וזה איננו מתמלא, אם העין לא תסבע לראות, והאוזן לא תמלא משמוע, אם הכל סובב סובב ולא מגיע לשום מקום, מה הטעם? קהלת מכביד. אם אין משמעות בסוף לעבודה קשה, לאושר, לחוכמה או להנאה, אם אחרי כל המאמצים של המצליחן יבוא יורש כסיל, או אחרי חכם יבוא רשע, בשביל מה כל זה? ואז, אם אין משמעות, אז איך זה שלכל דבר יש הזמן שלו? אין זה אומר שלפחות בזמן שלו הוא כן משמעותי? ואז מגיע, ומותר האדם מן הבהמה עין. מה? אין הבדל בין בני האדם לבהמות? ועוד לא אמרנו כלום על טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. כן, כן. בעצם, קהלת אף מגדיל לעשות ואומר שרק דבר אחד בטוח. המוות. וכל מה שמסביב, חוסר ודאות. איך יכול להיות שיש בתנ"ך מגילה כזאת, שאומרת בקול רם שאין היגיון אלוהי של שכר ועונש? שאין יתרון למי שפועל לפי מצוות האל? איך יש מקום למגילה שטוענת שהאדם שנברא בצלם אלוהים לא שונה כלל משאר בעלי החיים? שאומרת שאין זה משנה מה תבחר, טוב או רע, בסוף הכל הבל? איך מתמודדים עם חיים שהמוות שבסופם הוא הוודאות היחידה? האם חיים אותם בחוסר טעם? איך מתמודדים עם הסתירות? הרשו לנו, אופטימיים חסרי תקנה שכמונו, לבחור אחת מהתשובות שמציע קהלת. אין זו התשובה היחידה, ואתם מוזמנים להתווכח עליה כמובן. קהלת ודאי היה שמח. התשובה שאנחנו אוהבים היא החיים. שתול כמה מיני זרעים, כי לך תדע איזה יוכשר, אולי אפילו כולם. למד, השכל, ועשה כל מה שיש בכוחך לעשות. כי בצד השני לא תמצא דעת, מעשה וחשבון. חיה בטוב, עשה טוב, ראה חיים עם מי שאהבת. המוות הוא לא הסיבה לחוסר הטעם בחיים, אלא בדיוק להפך. המוות מזכיר לנו שיש למצות את החיים, לחיות אותם במלואם, ולא להחמיץ הזדמנויות לחוות, להחכים, ללמוד, לעשות. כי לא חשוב מתי ולמה הולך אדם לעולמו. חשוב יותר איך הוא חי. ומה אתם חושבים?
Interesante. Interesante porque el argumento que nos plantea la persona que nos hace el diálogo, llega y nos dice, lo importante no es que todos morimos, sino lo importante es cómo vivimos. Y ese es un planteamiento importante porque a la luz del libro de Eclesiastés, como vamos a estar viendo, la vida no es un asunto solamente de vivir por vivirla, no solamente de tratar de disfrutarla, estudiar, conocer, esforzarnos y vivir la vida bien, sino que debemos de tener, como dice la última sección del libro de Eclesiastés y que más adelante vamos a estar analizando, que vivamos esa vida según el temor de Dios. Y cuando vivimos la vida según el temor de Dios, podemos vivir nuestra existencia de una forma plena. Pero mire qué interesante que alguien desde una perspectiva judía se acerca a este libro y llega y nos dice, bueno, el libro nos plantea una serie de interrogantes y de inquietudes que probablemente mucha gente tiene. ¿Qué sentido tiene vivir? Si me esfuerzo y al final de cuentas lo que logré o lo que alcancé o los esfuerzos que hice, al final de cuentas son destruidos por un hijo o por alguien que heredó mis bienes y simplemente los despilfarró. Entonces, mucha gente probablemente dice, ¿para qué adquirir más sabiduría? ¿Para qué adquirir más conocimiento si al final de cuentas voy a morir como mueren cualquier otro ser creado? Así como las bestias mueren, yo también voy a morir. Pero el planteamiento del escritor es no solamente que todos en algún momento nos va a tocar llegar a experimentar la muerte física, sino que debemos de plantearnos cómo vamos a vivir la vida que tenemos por delante. Y es desde una perspectiva de la sabiduría que somos confrontados a cómo vamos a vivir nuestro presente. ¿Vivimos simple y sencillamente para atesorar, para acumular, o realmente vivimos una vida una vida plena que realmente la podemos disfrutar? ¿Y cómo debemos de vivir esa vida plena que al final va a redundar en bendición para otros y va a glorificar a Dios al final de cuentas? Es interesante esa perspectiva del escritor de Eclesiastés porque nos expone a varias realidades que vamos a estar viendo a lo largo de nuestro tiempo a la hora de estudiar el libro de Eclesiastés. La realidad de que la vida tiene circunstancias que no son fáciles, que la vida tiene experiencias que no son placenteras, algunas de ellas nos llenan de inquietud, de zozobra o nos perturban, pero es la realidad del ser humano. Y es en medio de esa realidad que Dios nos llama y nos pregunta cómo vamos a vivir, cómo vamos a vivir, porque inclusive el sufrimiento es pasajero, porque inclusive los tiempos de prueba son pasajeros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra existencia? ¿Cuál va a ser el fundamento de nuestro caminar? Y es allí donde el libro de Eclesiastés nos hace meditar y reflexionar y nos expone aquellas preguntas complejas y difíciles que muchas veces nosotros los seres humanos nos hacemos, cristianos y no cristianos, que nos planteamos, que nos decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué las circunstancias complejas? ¿Por qué a uno les va bien y a otro les va mal? ¿Por qué se tiene y yo no tengo? ¿Por qué experimento dolor? ¿Por qué paso estos tiempos difíciles? ¿Por qué me toca a mí experimentar estas pruebas y otros no tienen esas mismas pruebas? Entonces, Eclesiastés es un libro cargado de sabiduría que trata de orientarnos por la vida y trata de hacernos ver ciertas realidades. Quiero recordarles algo que en su momento ya hemos estado mencionando y que quiero que tengamos presente. Recordemos, hay muchos lugares que son fuente de sabiduría, según el Antiguo Testamento.
lugares o fuentes donde encontramos la sabiduría, donde debe de brotar la sabiduría. El primer lugar que el Antiguo Testamento nos presenta como un lugar de donde brota la sabiduría es el entorno del hogar. El entorno del hogar es el lugar primario de donde surge la sabiduría. ¿Por qué? Porque en ese lugar el hijo es instruido, porque en ese lugar los pequeños son formados, se les enseña del temor de Dios, se les guía en el conocimiento de Dios, se les alienta a caminar en lo correcto, en lo adecuado, les enseñamos los valores. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 8, hablando de la instrucción en el contexto del Antiguo Testamento. Llega y dice de la siguiente manera: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Viene hablando acerca de la consagración de los hijos primogénitos y al final de cuentas el autor llega y nos dice que todo esto que Dios está hablando tenemos que contarlo en algún momento a nuestros hijos y decirle a él: esto que te cuento tiene como motivación que sepa que esto es lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. O sea, los judíos le contaban a sus hijos y les decían: esto es lo que Dios llevó a cabo con nosotros cuando nos sacó de la esclavitud en Egipto. Recordarles a ellos las experiencias del pueblo de Israel en el pasado era una forma de instruir a los pequeños, a los hijos, en todo aquello que estaba relacionado con las acciones de Dios en el pasado. Igualmente nosotros, cuando tomamos a nuestros hijos y los instruimos y les hablamos del consejo de la palabra y a través de las historias bíblicas podemos contar las acciones de Dios, estamos recordándoles a ellos que el Dios en el cual hemos creído es un Dios que ha actuado a lo largo de la historia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 viene hablando y dice así, verso 4 en adelante: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay cosas que necesitamos reiterar en la calle, en el trabajo, en la casa, en medio del entorno de la familia, en medio del caminar con los hijos, instruir a los hijos, enseñarles a ellos, hablarles acerca de las acciones de Dios, es una fuente de sabiduría. Y en el mundo antiguo, el entorno del hogar era un lugar donde se generaba la sabiduría, donde la sabiduría era comunicada a los hijos. Y sigue siendo, y sí, seguimos considerando que el hogar es el principal lugar donde nuestros hijos tienen que recibir una instrucción, y no solamente en temas espirituales, sino en muchos otros aspectos éticos y de conducta. El hogar es un lugar de encuentro para la instrucción de los hijos. Proverbios 1:8 llega y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque el entorno familiar era un entorno donde debía de caracterizarse por la instrucción y la formación de los hijos. Entonces, hay una responsabilidad de los padres de comunicar los mandamientos y la sabiduría de Dios. Hablarle a los hijos de la vida, hablarle de las realidades del mundo, hablarle de las realidades que van a enfrentar y van a vivir allá afuera. Y cómo podemos vivir una vida acorde con lo que Dios desea y quiere. Entonces, la principal fuente de sabiduría hebrea en el Antiguo Testamento es el entorno del hogar. Y sigue siendo, y seguimos considerando, que es un lugar primario donde padres que caminan en el temor de Dios deben
responsablemente instruir a sus hijos. Segunda fuente o segundo lugar donde se debe de dar la sabiduría hebrea, o donde el texto del Antiguo Testamento nos enseña que esta se da. Bueno, los ancianos. Dice que los ancianos en las ciudades atendían y juzgaban los asuntos de la cotidianidad. Los ancianos se sentaban en las puertas principales de la ciudad y allí ellos procuraban dar guianza, tratar ciertos temas, juzgar ciertos asuntos, con sabiduría tratar de dirigir al pueblo, enseñar al pueblo, tomar decisiones relacionadas con la conducta, con la moral y con ciertos temas legales importantes. Entonces, cuando nosotros pensamos en los ancianos, estamos pensando en gente cargada de sabiduría que por lo general eran fuente de instrucción para el pueblo. Ellos no solamente conocían la ley de Dios, sino también que eran gente versados en la vida, personas que eran instrumentos y modelos de sabiduría elemental, porque ellos también habían experimentado las circunstancias de la vida y a la luz de su experiencia compartían con el pueblo, atendían a la comunidad, enseñaban al pueblo, juzgaban los asuntos cotidianos y también daban dirección al pueblo en medio de muchas circunstancias. Por eso es que muchas veces veíamos a hombres y mujeres que iban a las puertas de la ciudad, a donde estaban los ancianos, compartían sus causas, compartían sus circunstancias y los ancianos guiaban e instruían. ¿Cuánto valor, pensando un poco en esto, cuánto valor nosotros damos a aquellos ancianos, gente mayor en medio de nuestros entornos, que probablemente por su caminar con Dios y por la sabiduría que han adquirido con los años, pueden ser una tremenda fuente de dirección para la gente más joven? Pueden ser una tremenda fuente de sabiduría para aquellos que están empezando a transitar por los caminos de la vida. Entonces tenemos que reconocer que también en medio de nuestros entornos de iglesia tenemos gente que tiene experiencia y esa experiencia es tremendamente útil. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo animando a las mujeres mayores a ser instructoras de las mujeres más jóvenes. Y por eso encontramos que a mujeres mayores o mujeres viudas se les aconsejaba que fueran ellas instructoras o guías espirituales de las mujeres jóvenes en su caminar diario. ¿Por qué? Porque ellas, probablemente mujeres con años de experiencia, podían alentar y animar a las mujeres más jóvenes a vivir de una forma piadosa. Podemos encontrar eso en las cartas pastorales de Pablo a Timoteo, donde él da consejo a las mujeres mayores, y la carta de Tito. Palabras de aliento a mujeres con experiencia que aconsejaban a mujeres más jóvenes. Entonces podemos encontrar sabiduría en aquellos que ya han recorrido el camino, aquellos que ya han tenido sus experiencias, y que nosotros no deberíamos de desestimar ni desvalorar el conocimiento que estas personas tienen para poder guiarnos y dirigirnos en medio del proceso de la vida. Qué impactante y qué interesante eso. Otra fuente de sabiduría en el Antiguo Testamento son los profetas o videntes. Sus consejos orientaban a Israel. Entonces encontramos a Samuel y a muchos de los profetas en el Antiguo Testamento diciendo: esto es lo que el Señor ha dicho, esto es lo que el Señor ha hablado, esto es lo que el pueblo necesita hacer, aconsejando a los reyes y guiándolos y diciéndolos: esto es lo que el Señor desea, exhortándoles, corrigiéndoles. Eran también ellos una fuente de sabiduría, y encontramos el testimonio en los libros de Samuel
a un hombre como Samuel, un hombre lleno de entendimiento y de sabiduría, guiado por el Espíritu de Dios, que dirigió al pueblo, que muchas veces estuvo con Saúl, que estuvo con David, que guió y trató de orientar a la nación en medio de momentos complejos o de momentos difíciles. Los profetas, esos hombres también en el Antiguo Testamento, fueron un instrumento de Dios para aconsejar y para guiar en sabiduría a la nación. En el Antiguo Testamento también encontramos a los sacerdotes y a los jueces de Israel como fuentes de sabiduría, porque también ellos, como gente que ejercía funciones y actividades religiosas, y los jueces actividades administrativas, ellos también se convertían en personas que dentro de su ámbito de actividad, los sacerdotes en su actividad religiosa y los jueces en su actividad administrativa, también eran fuentes de orientación para el pueblo, fuentes de guía para la nación en medio de decisiones que se tenían que tomar. Entonces, normalmente la sabiduría en el Antiguo Testamento podía venir de distintos lugares, de jueces, de sacerdotes, de profetas, de padres en el entorno del hogar, distintos lugares donde encontramos fuentes y testimonio de personas que por su experiencia guiaban a otros, ancianos, que se convertían en guías espirituales. Entonces encontramos que la sabiduría tiene una integración con lo sagrado. Lo sagrado tenía que ver con lo religioso y la sabiduría tenía que ver, la sabiduría tenía que ver con lo religioso, pero también con la cotidianidad. Por eso es que en el entorno de proverbios y de los libros de sabiduría no solo se habla desde una perspectiva religiosa, se habla desde una perspectiva humana, se habla desde una perspectiva de la vida, de una perspectiva de las experiencias del diario vivir. Y las experiencias que tenemos en el diario vivir no solamente son experiencias religiosas que vivimos en el entorno de la iglesia, son experiencias también de la cotidianidad. Y en medio de todas esas experiencias nos toca tomar decisiones y se nos llama a tener una conducta apropiada. O sea que el sabio siempre, a la luz del Antiguo Testamento, está procurando y alentando a sus oyentes a caminar de la forma correcta, a vivir de la forma correcta, a que miremos las experiencias de la vida, aprendamos de ella, que entendamos que hay un aspecto espiritual o religioso que debemos de tener presente y que es vivir en el temor de Dios. Pero también aprendemos de las experiencias de la vida, aprendemos de las circunstancias del diario vivir y esas experiencias del diario vivir nos ayudan a saber tomar decisiones pertinentes y adecuadas en algún momento de la vida. Así que Eclesiastés va en esa dirección. Eclesiastés va en la dirección de tratar de exhortarnos sobre cómo vivir la vida. Entonces, este libro que probablemente fue escrito entre el año 400 y el año 200 antes de Cristo, un libro que probablemente fue escrito en esa parte donde estamos pensando Esdras, Nehemías, en un periodo de la historia de Israel donde Israel ya había retornado del exilio. Probablemente este libro ya estaba siendo escrito. Y probablemente la intención del libro era recordarle a aquellos que habían regresado del exilio: recuerden, nosotros los que nos congregamos, los que estamos convocados aquí a escuchar al predicador, somos exhortados a mirar la vida, a examinar la vida, a mirar las complejidades de la vida, pero también a entender que así como las complejidades de la vida se presentan, así también se disipan y se acaban. Y por eso necesitamos saber y entender cómo vamos a vivir nuestra vida.
¿De qué manera vamos a caminar en medio de ella? Entonces, este libro, que por lo general es un libro que asociamos y que vinculamos a Salomón, y vinculamos el libro a Salomón porque el libro tiene algunas menciones de ellos. Algunos dicen que, bueno, que eso no necesariamente es un testimonio total o certero para decir que fue Salomón. Otros dicen que sí. Un ejemplo, Eclesiastés 1:1 dice palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén, y que eso es una evidencia de que el hijo de David pues es Salomón. Y si es alguien que escribió proverbios, que sabemos que Salomón escribió muchos, pues probablemente es él. Versículo 12 del capítulo 1. Yo, el predicador, fue rey sobre Israel en Jerusalén. Versículo 16 dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Ante esos versículos, pues la mayoría de personas dicen, pues pareciese que el que está ahí, el predicador que se cita en el libro, que es aquel que está enseñando e instruyendo a los oyentes, es Salomón. Entonces, la sabiduría que encontramos aquí es una sabiduría que algunos la llaman sabiduría escéptica o pesimista. A través de palabras cargadas de pesimismo, de escepticismo, donde se cuestiona la vida, la existencia, lo temporal de todas las cosas y que todo es vanidad debajo del cielo y que todo se lo lleva el viento, en medio de un lenguaje de este tipo somos confrontados a cómo vamos a vivir la vida, cómo nos vamos a mover en medio del caminar diario. Esa es la idea y la perspectiva del libro. Es la confrontación de la sabiduría humana simplista en cuanto a la vida y las reglas y el reconocimiento final de la verdadera sabiduría. Bueno, nosotros, los seres humanos, por lo general, pensamos que nosotros sabemos cómo vivir la vida. Muchas veces la gente llega y dice, bueno, a mí nadie me tiene que decir cómo vivir. A mí nadie me tiene que decir cómo atender mis situaciones. A mí nadie me tiene que decir qué camino tomar. Yo ya sé exactamente lo que tengo que hacer. Yo sé muy bien qué es lo que tengo que llevar a cabo. Ese tipo de actitud, ese tipo de acercamiento que lo que denota es una sabiduría humana simplista que piensa que yo tengo todas las respuestas, que yo sé cómo manejarme en la vida, que a mí nadie me tiene que decir nada, que yo soy el que forjo mi propio destino, así que a mí nadie me echa cuento. A mí nadie me tiene que venir a decir cómo desenvolverme o cómo resolver los conflictos de la vida. Pareciese que muchos seres humanos con esa visual simplista de la vida piensan de que ellos tienen todas las respuestas. Entonces, esa actitud simplista lo que denota es muchas veces nuestra necedad. La necedad que tenemos y que nos lleva en algunos momentos a pensar que a mí nadie me tiene que decir nada. Cuando yo tomo esa actitud, yo cierro mis oídos al sabio, yo cierro mis oídos al anciano, yo cierro mis oídos a un padre y a una madre, porque al final de cuentas a mí nadie me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer. Hay mucha gente que se mueve en ese escenario de la sabiduría humana simplista, que piensa, yo lo sé todo. Entonces, el libro trata de exponernos a este tema. Hay mucha gente que tiene esa perspectiva. Y el autor del libro trata de hacernos un recorrido por la vida y decirnos, bueno, la vida está lleno de complejidades. La vida está lleno de situaciones difíciles, complejas, algunas no las entendemos, en medio de ellas tenemos un cúmulo de preguntas y de inquietudes, pero en medio de todo eso necesitamos reconocer que la verdadera sabiduría se resume en lo que el libro de Eclesiastés menciona en el capítulo 12, versículo 13, versículo 13. Y vamos a leerlo por un momento. Eclesiastés capítulo 12,
versículo 13, en un contexto donde se da consejos a la juventud o a la gente joven, que se le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, 12:1, y el 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Quieres vivir a tu manera? ¿Quieres vivir según tus propios criterios? Pues hazlo, pero ten claro que al final del camino, Dios, que es juez de vivos y de muertos, va a juzgarte. Versículo 13, el discurso del predicador dice así, el fin de todo el discurso, 12:13, oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Al final de cuentas, puede ser que un joven y puede ser que mucha gente en general preferiría vivir su vida a su manera y vivir de esa forma simplista, sin que nadie le tenga que decir qué hacer o cómo llevar a cabo las cosas o qué decisiones tomar. Pero al final de cuentas, el fin del discurso, todo lo que se ha hablado se resume, teme a Dios. Porque si vamos a vivir la vida, vivámosla, disfrutemos de los placeres de ella, pero tengamos en cuenta que al final del camino Dios nos va a juzgar. Tengamos en cuenta que en medio del tránsito por la vida, si hay algo esencial, es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque al final ese es el todo del hombre. Puedes disfrutar de los placeres de la vida. Y en algún momento el escritor, el predicador, alienta a la gente, disfruta la vida. O sea, si ciertamente todo se va a acabar, la muerte va a llegar, los bienes materiales se van a terminar, pues disfruta la vida. Disfruta de la mujer de tu juventud, disfruta de los bienes materiales, pero ten presente que en medio de todo eso tienes que tener y considerar a Dios como el centro de todo. Que en medio de disfrutar de la vida, nosotros podamos caminar en el temor de Dios. Y ese es un concepto fundamental que encontramos a lo largo de los libros de sabiduría, en Proverbios, en Job y en Eclesiastés. El temor de Dios y caminar en una actitud reverente a Dios y temerosa de Dios es fundamental. Porque ciertamente alguien puede llegar y decir, bueno, yo voy a disfrutar de la vida. Yo voy a disfrutar de todo esto, porque al final nada me voy a llevar, al final de cuentas me voy a morir. Y ciertamente es así. Pero ten presente que en medio de todo eso tienes que considerar sumamente relevante poner como centro de todo a Dios. Es por eso que el libro usa el concepto permanentemente, todo es vanidad, o sea, todo es sin sustancia y sin sentido. Al final de cuentas, con esa actitud pesimista y escéptica, lo que el autor está queriendo decir, ciertamente la vida se acaba, ciertamente todo es pasajero, ciertamente todo es vanidad, hacer dinero, guardarlo en el banco y al final de cuentas te moriste y no disfrutaste de nada, todo eso es vanidad, ciertamente es así. Entonces, probablemente la perspectiva del autor es, si vas a morir, pues saca de eso, bendice a otros, disfruta la vida, aprovecha tu tiempo, pero ten presente en medio de todo eso que Dios tiene que tener un espacio en medio de tu vida. La dinámica del libro gira en torno a eso, gira en torno a toda esta situación. Y uno se piensa, ¿por qué el autor habla desde esta perspectiva, se acerca a este tema de esta forma? Uno dirá, pareciese que el predicador se le soltó la lengua y empezó a hablar incoherencias y cosas sin sentido. No, el predicador reflexionó profundamente en todo esto.
Salomón, probablemente un hombre que disfrutó de todos los placeres, de todas las posesiones materiales, de todas las comodidades, de todo el confort que usted y yo nos podamos imaginar. Él en capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que él dio su corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. O sea, cuando él dice que él se dio a inquirir y a buscar con sabiduría yo reflexioné sobre esto. Todo esto que he vivido me ha llevado a meditar profundamente en el sentido de mi vida. Tengo todos estos bienes, tengo todas estas posesiones, tengo todo el confort y la comodidad que quisiera. También sufro, he tenido pruebas, he tenido dificultades y todo eso me ha llevado a reflexionar. Probablemente la experiencia del predicador, verso 14, mire todas las cosas, todas las obras que se hacen debajo del cielo y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ciertamente logro entender después de meditar y después de reflexionar que todo es vanidad. Tengo tantos bienes, pero al final, ¿qué de todo esto si un día me voy a morir? El libro de Eclesiastés es el fruto de una reflexión intensa de un hombre que probablemente en medio de experimentar dificultades en la vida y las realidades propias de la vida, pero que también experimentó los placeres propios de la vida, todo eso lo llevó a reflexionar cuál es el sentido de todo esto. Y eso nos lleva a una pregunta existencial para usted y para mí en medio de la vida. La pregunta existencial es, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser de que Dios me tenga aquí? ¿Por qué Dios me crió a su imagen y su semejanza? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Bueno, hemos hablado de que uno de los propósitos de Dios con todos nosotros como creación suya es que seamos administradores y mayordomos de todo lo que Él nos ha dado. Eso le da sentido a nuestra existencia. Si yo tengo que vivir como un mayordomo y como un administrador de todo lo que Dios me ha dado, administrador de mi relación con Dios, administrador de mi relación conmigo mismo, administrador de mi relación con otro, administrador de la creación, entonces yo no estoy en esta tierra simplemente por estar. Yo no soy un error de existencia en medio de este planeta y de este mundo. Yo tengo una razón de ser. Yo tengo un propósito en medio de la vida. Por eso la reflexión de Eclesiastés a nosotros nos tiene que llevar más allá de las pruebas que vivimos en la vida o las dificultades o de los tiempos difíciles, así como de todos los placeres o de las cosas terrenales que podríamos estar disfrutando. Nosotros tenemos que reflexionar por qué estoy pasando por esto, por qué estoy viviendo prueba y dificultad, por qué Dios me está permitiendo tener todo esto. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Será simplemente que Dios quiere que yo viva la vida loca y disfrutar de los bienes materiales que Dios me da y entregarme al desenfreno, entregarme al desasosiego, entregarme a los placeres mundanos? ¿Será que Dios quiere eso? Bueno, todo eso me lleva a mí a reflexionar qué voy a hacer yo con mi vida, cualquiera sea la circunstancia que pudiese yo estar viviendo o enfrentando. Al final de cuentas, el énfasis del predicador es: vives pruebas, vas a experimentar la muerte, vives tiempos complejos, pero si eso es una realidad que vamos a estar pasando y todo es vanidad debajo del sol, pues voy a disfrutar de la vida, pero voy a disfrutarla dándole sentido y una razón de ser a mi existencia. Porque cuando Dios ocupa el centro de nuestra dinámica de vida, empezamos a encontrarle sentido a todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que usted va a encontrar en el libro de Eclesiastés en algunos momentos declaraciones proverbiales de la realidad de la vida, declaraciones proverbiales acerca de la vida misma.
y que nos alienta a vivir la vida y las realidades de la vida. Y por eso encontramos declaraciones proverbiales constantemente que a través de proverbios o de refranes se nos alienta a vivir la realidad de la vida. Encontramos cantidad de consejos que se dan. Encontramos constantemente palabras de consejo que da el predicador, y la intención del predicador es que nosotros prestemos atención al consejo. Y por eso cuando encontramos en palabras del sabio consejo, es para que usted se detenga en el camino y preste atención. Sea que ese consejo venga de un padre o de una madre, sea que ese consejo venga de un anciano, sea que ese consejo venga de un vidente o de un profeta, o sea que ese consejo venga de alguien lleno de sabiduría o de entendimiento que nos diga, mira, considera esto. El predicador en Eclesiastés es alguien que nos expone ante la realidad de la vida. Vive haciendo comparaciones en cuanto a la forma de conducta. Constantemente se comparan distintas formas de conducta. El que se conduce de forma apropiada y el que no se conduce de forma apropiada, y que es algo permanente en los libros de sabiduría. Mire lo que dice el capítulo 4, verso 6, verso 6, 9 y 13 del capítulo 4 de Eclesiastés. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, dice el verso 6. Versículo 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Qué interesante, porque cuando nos dice más vale, o sea, mejor un puñado lleno de descanso, o sea, tener algo, pero descansar, disfrutar la vida, que tener ambas manos llenas con trabajo y aflicción. ¿De qué nos vale tener las manos llenas si no tenemos descanso? Si pasamos las 24 horas sumidos en el trabajo y no tomamos tiempo para descansar ni disfrutar de nuestra familia y tener nuestras manos llenas de todas las cosas que pudiésemos ambicionar y querer. ¿Qué sentido tiene todo eso si al final de cuentas no tienes descanso? No puedes gozar de tu familia, no puedes gozar de tus hijos, no puedes disfrutar de ellos. Encontramos a mucha gente que se sacia trabajando y dice, no, es que hago todo esto por mi familia. Pero al final de cuentas se ve simplemente como un proveedor que pone dinero allí en la mesa para que sus hijos tengan de todo, pero no les da lo principal, que es una relación, vínculos, compañerismo, tiempo de calidad con ellos. ¿De qué nos vale tener las dos manos llenas de todas las cosas si al final de cuentas estamos llenos de trabajo y de aflicción de espíritu? Siempre se compara el que tiene las manos llenas con aquel que tiene solamente una mano llena. Se hace una comparación. El autor vive constantemente llevándonos a ese ámbito de las comparaciones para que podamos examinar nuestro propio corazón. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando nos esforzamos juntos, obtenemos mejores resultados que hacerlo solo. Entonces, puedes hacerlo solo, pero puedes hacerlo con otros. Se hace una comparación y se nos dice, ¿qué es lo que vas a escoger? ¿Vas a preferir buscar caminar con otro para hacer algo con otra persona y al final obtener mejores resultados? ¿O simplemente vas a decidir transitar por la vida y hacerlo solo y al final no obtener los resultados que Dios quiere para ti? Se usan constantemente antiproverbios. Ahí se menciona en Eclesiastés capítulo 1, versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor.
Qué interesante, porque ese no pareciese un consejo, ese proverbio no pareciese un consejo. Está diciendo que aquel que se ocupa del estudio y de la mucha sabiduría, dice que también en la mucha sabiduría y llenarse de conocimiento también hay molestia y también se añade dolor. Porque todo aquel que decide conocer más, estudiar más o llenarse de más conocimiento, por lo general, todo eso nos toma tiempo. Todo eso requiere esfuerzo, todo eso requiere estudio, todo eso requiere dedicación. Y lo que el escritor está diciendo no es que el estudio es malo, es que inclusive el estudio, que puede ser algo muy positivo, si nosotros nos sumimos en él, puede convertirse en molestia y en dolor. Si al final de cuentas vivimos sumidos en eso y nos olvidamos de otras cosas importantes en la vida. Entonces, Eclesiastés está lleno de todo esto. Está lleno de comparaciones, está lleno de consejos, está lleno de preguntas retóricas, preguntas que nos hacen reflexionar, preguntas que nos llevan a pensar y a reflexionar en la vida. Capítulo 3, versículo 9 del libro de Proverbios es un ejemplo de preguntas retóricas. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, la pregunta es, si trabajas, si estás lleno de afán y te esfuerzas tanto con lo que llevas a cabo, ¿qué provecho estás sacando de eso? ¿Qué es lo que estás obteniendo? Recursos materiales, bienes materiales, pero ¿qué más? La pregunta está queriendo hacerte reflexionar, porque muchas veces cuando uno se hace esas preguntas, uno empieza a darse cuenta, bueno, ciertamente estoy invirtiendo tanto tiempo en esto, que al final de cuentas he estado perdiendo tiempo con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Estoy tan ocupado en obtener bienes materiales, en llenar mi cuenta de banco, en tener un buen salario, pero al final estoy descuidando otras cosas. Esto es importante, pero lo otro también. Entonces, la reflexión del predicador es hacernos reaccionar en cuanto a la vida. Es llevarnos a un punto de entender que mucho de aquello que parece confiable, al final de cuentas es vanidad. Usted y yo podemos tener una cuenta en el banco con miles de dólares y estar tranquilos y estar felices y contentos, pero todo eso es vanidad. Y todo eso es vanidad. Y eso no significa que es malo ahorrar. Eso no significa que es malo tener una cuenta de banco. No. Lo que significa es que cuando nos enfocamos solamente en eso y perdemos la perspectiva, eso sí es vanidad. Y eso es algo que se lleva el viento y que se acaba y que se termina. Cuando usted logra tener una cuenta de banco y ahorrar, pero poder tener una vida equilibrada donde también usted y yo sabemos que hay otras cosas vitales y trascendentales en la vida, usted puede tener una vida equilibrada y sabia y puede vivir su existencia de una forma acorde con lo que Dios está queriendo. Al final de cuentas, pareciese que el discurso del predicador es: aprendamos a tener una vida en balance. Y en esa balanza está Dios, pero también están todas nuestras actividades de la vida. En esa balanza está lo espiritual, pero también está toda la dinámica de la vida. Y tener un balance entre todas las cosas significa detenernos en el camino y reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Hay experiencias en la vida que no pueden ser alteradas por la labor humana. Es lo que plantea el predicador. Y vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 3. Y le voy a pedir a alguien de ustedes que me pueda ayudar a leerlo. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 9. ¿Quién me ayuda a leer? Gracias, hermana. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar
y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Qué interesante, porque este pasaje de la Biblia es un pasaje que nosotros hemos leído y siempre decimos, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y citamos este texto de la escritura. En el contexto de lo que viene hablando el escritor es, ¿qué provecho tiene el trabajo de aquello en que nos afanamos? Muchas veces nos afanamos y nos ocupamos de ciertas cosas, invertimos la mayoría de nuestro tiempo, nos sumimos en esas cosas, pero el consejo y el planteamiento del predicador es, todo tiene su momento. Hay tiempo para trabajar duro, pero también hay tiempo para descansar. Hay tiempo donde hay tiempo de buscar, pero también hay tiempo de perder. Hay tiempo donde nos esforzamos por alcanzar cosas, pero hay tiempo donde las cosas simplemente se van y ya no las tenemos más. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Tiempo para llorar por pruebas, por dificultades, por angustias, pero también hay momentos de gozo, de alegría y de regocijo. Y es que la vida es así y debemos de entender que esa es la realidad de la vida. Por eso nosotros no podemos pensar en llenarnos de afán todo el tiempo, sumirnos muchas veces en una serie de actividades que acaparan todo lo que somos y todo lo que hacemos y nos olvidamos que hay un cúmulo de cosas importantes y valiosas en medio de la vida que nosotros deberíamos detenernos también a considerar. Tiempos ¿cómo se llama?, de nacer y tiempo de morir, tiempos de amar y tiempo de aborrecer, tiempos de guardar y tiempo de desechar. Hay tiempo para acumular y guardar cosas. Hay otro tiempo para desligarnos de cosas y poder darlas a otros. Y por eso la vida es así. Tenemos que aprender a entender los momentos y los tiempos que vivimos. Puede ser que usted está viviendo momentos donde Dios lo está llevando y le está diciendo, bueno, es el tiempo de desprenderse de algunas cosas que usted por mucho tiempo ha dicho, no, eso es mío. Eso me esforcé a lo largo de la vida y eso es mío. Y Dios llega un momento en medio de nuestro caminar que nos dice, bueno, Gustavo, ya es hora que te desligues de eso y se lo des a otro. Claro, considerar eso para nosotros los seres humanos en ocasiones es un poco difícil porque el ser humano tiende a ser muy egoísta y decir, no, esto es mío porque yo me esforcé y yo trabajé por ello. Pero hay momentos donde Dios nos permite disfrutar muchas de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos, pero llega un momento donde Dios nos dice, bueno, ya es hora de que eso lo disfrute otro. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos entender que hay un tiempo para todo? Y que en algún momento Dios nos permite disfrutar de muchas cosas a lo largo de la vida y que llega un momento donde Dios nos dice, tienes que aprender a soltar eso. Y aprender a vivir la vida es aprender a mirar nuestra existencia y cuando caminamos en el temor de Dios y cuando aprendemos a caminar en sus propósitos, poniéndolo a Él como el centro de todas las cosas, tenga la plena seguridad que en ese proceso Dios nos va a guiar y nos va a dirigir y nos va a mostrar qué es lo que debemos de hacer. Tenemos que aprender a vivir la vida, entendiendo que el balance
es parte importante de nuestra dinámica de vida. Dios quiere que en medio de nuestra dinámica, de nuestro caminar diario, entender que Dios, como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos cuesta entender lo que Dios ha hecho. Inclusive podríamos decir que nos cuesta entender lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Pero ciertamente Dios ha puesto eternidad en tu corazón y en el mío. Todo lo hizo hermoso. Por eso en medio de nuestra dinámica de vida nosotros necesitamos permanentemente estar en una reflexión constante de nuestra existencia. ¿Por qué Dios me ha permitido vivir hasta esta edad donde estoy? Por eso yo siempre aliento inclusive a aquellas personas que ya son adultos, porque muchas veces la gente ya adulta dice, bueno, yo ya no tengo nada que aportar. Ya yo no tengo nada que dar, yo ya no tengo nada para hacer, yo ya no tengo nada que brindar a la sociedad, a la iglesia, al mundo, a mi familia. Dios ha puesto eternidad inclusive en los adultos, así como en los jóvenes, y todos nosotros tenemos algo que aportar. Un anciano puede aportar sabiduría para aquellos que están empezando a transitar por la vida. Entonces, Dios tiene un propósito con todos nosotros y Dios todo lo ha hecho hermoso. La parte importante en medio de este primer acercamiento que estamos teniendo al libro de Eclesiastés es que tenemos que aprender a examinar nuestra existencia. ¿Cuál es el propósito con el cual estás viviendo? Hay mucha gente que vive para el trabajo. Hay mucha gente que vive para acaparar reconocimiento, fama, y vive para eso, para que la gente le aplaude, le reconozca sus capacidades, sus habilidades. Hay gente que vive para eso. Hay gente que vive para el trabajo, hay gente que vive para acumular riquezas y bienes materiales. Hay gente que su vida gira en torno a eso. La pregunta es, ¿sobre qué gira nuestra vida? Alguien dirá, bueno, mi vida gira en torno a Dios. Bueno, pero Dios es una parte importante de mi dinámica de vida. Pero hay otras cosas en medio de la vida que no son solamente la iglesia, que no son solamente ir al culto los domingos o participar de las actividades de la iglesia. La vida tiene que ver con relacionarme con la gente, con el trabajo. La vida tiene que ver con dinámicas propias de la sociedad. ¿Cómo me estoy desenvolviendo en medio de esas dinámicas? ¿Cómo estoy viviendo en medio de la cotidianidad? Todo eso me tiene que llevar a una reflexión. ¿Estoy viviendo una vida balanceada o hay algunas cosas que estoy descuidando? Habrá algunas cosas a las cuales no le estoy prestando atención y estoy dándole más importancia a otros aspectos de mi diario vivir. Dios está queriendo que en medio de esta introducción que estamos haciendo al libro de Eclesiastés, podamos reflexionar y pensar por un momento que ciertamente el Señor está queriendo que usted y yo podamos hacer un examen y una reflexión profunda de nuestra existencia, así como el predicador le tocó acercarse y a reflexionar sobre su propia vida. Dios quiere que nosotros reflexionemos en nuestra propia vida y nos preguntemos qué de nuestra existencia, cómo la estoy viviendo. ¿Está siendo el Señor el centro de todo lo que soy y de todo lo que hago? Bueno, eso es parte de las preguntas que nos vamos a estar haciendo en medio de la dinámica de reflexionar en el libro de Eclesiastés. Vamos a orar, animados y motivados a seguir conociendo algunos detalles importantes de este libro que nos puedan ser de guía, de apoyo y de experiencia, porque el predicador a la luz de su propia experiencia reflexiona y todo eso nos lleva a nosotros mismos a reflexionar y a meditar en muchos aspectos de nuestra propia existencia. Oramos al Señor para terminar nuestro tiempo de hoy.
Padre amado, gracias. Queremos darte la gloria y la honra. Padre, gracias porque cuando nos acercamos al libro de Eclesiastés podemos mirar la dinámica de este hermoso libro. Una dinámica que nos expone a la vida, a las circunstancias que enfrentamos y vivimos a cada paso, a reflexionar sobre nuestra existencia y las razones por las cuales estamos en este mundo y el propósito de Dios con nuestra vida, Señor. El predicador le tocó profundizar y reflexionar en cuanto a su propia existencia, y esa reflexión lo llevó a plantearnos su testimonio en este hermoso libro. Nosotros, a la luz del testimonio de él, necesitamos examinar nuestro propio caminar, porque al final del discurso del predicador necesitamos entender que lo fundamental es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dios se convierte en el eje principal de todo, y cuando Dios ocupa la parte principal, la esencia de todo lo que somos y hacemos, nuestra vida cobra sentido y razón de ser. Pero inclusive en medio de nuestra humanidad necesitamos meditar qué estamos haciendo con nuestra existencia, a qué cosas le estamos prestando mayor atención, qué está ocupando nuestro tiempo, poder reflexionar y preguntarnos, ¿es el propósito de Dios se está cumpliendo en mí en medio de mi caminar diario? ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Cómo estoy viviendo mi existencia? ¿En medio de pruebas o en medio de tiempos de prosperidad y de abundancia? ¿En tiempos de escasez y de dificultad o en tiempos donde sobreabundan las bondades del Señor sobre nuestras vidas? Señor, cualquiera que sea las circunstancias, necesitamos encontrarle sentido a nuestra existencia y darnos cuenta que aún en medio de las dificultades, tú sigues siendo Señor. Que aún en medio de las pruebas necesitamos encontrarle sentido a nuestro caminar y a nuestra existencia. Tú eres el Dios que debe de ser glorificado y honrado por sobre todas las cosas. Queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias por tu fidelidad, tu amor y tu bondad hacia nosotros. Oh Padre, bendice a mis hermanos y a mis hermanas y permítenos que en medio de la reflexión de este hermoso libro podamos seguir creciendo y escuchando tu consejo para poder ser hombres y mujeres que vivimos nuestra existencia para glorificar y honrar al Señor en medio de la dinámica de la vida. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, la exaltación y el poder sea a nuestro Rey y Señor.